Reciban todos ustedes un saludo fraterno en Jesucristo el Señor. Continuamos con esta reflexión de la teología sacramental, que a mi modo de ver es base fundamental para nuestro cristianismo. Nosotros, digamos que a lo largo de nuestra formación cristiana, nos hemos llenado de una serie de criterios, de conceptos muy buenos, otros de pronto de carácter más informativo, otros quizá más superficiales, otros también hasta equivocados, erróneos, y lo que nosotros necesitamos es aprender a tener nuestros valores fundamentales de la fe muy bien definidos para que de esta manera nuestra expresión de fe, nuestra profesión de fe sea también fuerte, vivaz, dinámica y sobre todo direccionada hacia lo que manda Jesucristo. Y digo esto porque una de las grandes preocupaciones que tenemos nosotros hoy en nuestra madre la iglesia es precisamente esa idea de creer en Dios a nuestra forma, a nuestra manera, de pronto como nos guste, nos convenga, como nos dé un poco de satisfacción o tranquilidad, de tal manera que eso de pronto nos lleva a interrumpir la línea de comunión con Jesucristo. Los sacramentos, que son esa base esencial y fundamental de nuestra fe, porque son los medios, las acciones que a nosotros nos pueden santificar, de igual manera deben estar muy bien definidos en nosotros para que al momento de celebrarlos, de participar de ellos y de, digamos, comprender lo que llevamos dentro, nos ayuden de verdad a vivir un encuentro con Jesucristo en la santidad y en el amor de Dios. En orden a esta primicia, entonces es necesario que retomemos que los sacramentos son signos. Ahora, estos signos son instituidos y número 3, pues son signos instituidos por Jesucristo. A lo largo de la historia encontramos que hubo muchas interpretaciones y bueno, tendríamos que ahondar mucho en lo que sería la historia de la iglesia como para ver cómo el desarrollo de esta idea de la institución pues fue tomando forma, pero siendo un tema tan complejo y tan denso, pues quisiera reducirlo a 4 puntos de interpretación que por momentos, por épocas, por periodos de la historia de la iglesia se mantuvieron como los criterios para entender la institución de los sacramentos. En primer lugar está aquella interpretación que sostiene que Jesucristo instituyó inmediatamente, sin mediación alguna, los 7 sacramentos. Esa sería la primera interpretación. La segunda, una que se llama institución mediata, que defienden aquellos que admiten que Jesucristo instituyó determinados sacramentos a través de segundas personas, como pueden haber sido los apóstoles o la iglesia. Esta fue la opinión de algunos escolásticos como Hugo de San Víctor o San Buenaventura. Una tercera afirmación fue la institución in concreto, que es la opinión que afirma que Jesucristo en el momento de la institución especificó la materia y la forma de todos y cada uno de los sacramentos. Esta fue una teoría presentada por Santo Tomás y que acompañó a la Iglesia muchísimos años.
Y la cuarta interpretación es una que se llama institución in genere, que está sustentada por los que aseguran que Jesucristo, al instituir los sacramentos, tan solo determinó el signo como elemento a significar y su finalidad, pero no los elementos significantes que puede cambiarlos la Iglesia. Y esta ha sido también otra forma con la cual se manifiesta la interpretación de la institución, es decir, Cristo instituyó los signos, su significado y su finalidad, pero no lo que llamaríamos nosotros hoy como los sacramentales o los elementos que conforman los sacramentos. Es como para entender un poco, igual ya conforme ha avanzado estos capítulos, ustedes ya entienden muy bien lo que significa los elementos significantes, su finalidad y lo que es el signo de los sacramentos. De tal manera que en este orden de idea entendemos que la Iglesia, si bien es un referente para los sacramentos, la Iglesia no es la que instituye los sacramentos, pero hay de manera pues, como clara, como concreta, que es Jesucristo quien los ha instituido, pero ha venido pues con algunas variaciones a lo largo de la historia. Otro elemento importante dentro de este desarrollo histórico es lo que algunos concilios y declaraciones pontificias en torno a los sacramentos nos han aportado. Entonces, esto nos va a ayudar, digamos, como a comprender este compendio conceptual de lo que se refiere a la institución, para que entendamos también cómo hasta el día de hoy la Iglesia pues ha buscado mantener, proteger a través del magisterio pues esta doctrina y esta enseñanza de los sacramentos. En el Concilio de Florencia, por ejemplo, al formular el decreto para los armenios, la doctrina sobre los sacramentos, se afirma que son 7, y tras enumerarlos y referirlos uno tras otro, se denominan genéricamente los sacramentos de la nueva ley. Y en este concilio se definen, por decirlo de alguna manera, 3 elementos. Primero, son determinadas como materia. Tienen también ciertas palabras como forma y se determinan también por el ministro que administra el sacramento. De tal manera que los sacramentos tienen como esas 3 dimensiones: la materia, la forma, que son las palabras, y el ministro que los administra. Luego, más adelante en el Concilio de Trento, se nos va a decir que la institución de los sacramentos es claro que están dados por Jesucristo. Esto es como una forma de contrarrestar la doctrina herética de ese momento, que afirmaba o que sostenía que Jesús no había instituido los sacramentos, o que se sospechaba que hubiera instituido los 7, pero la Iglesia los reconoce como instituidos por Jesucristo. El Papa Clemente VI ya había dado unos elementos que se retoman en Trento y que se sostuvieron incluso en el Vaticano II, que ayudan a comprender y a consolidar la teología sacramental. En primer lugar, la reglamentación de la Sagrada Liturgia es de competencia exclusiva de la sede apostólica, y en la medida que lo determine la ley, lo será también de los obispos. Esto es para decir cómo se legisla la doctrina de la pastoral sacramental. 2. En virtud del poder concedido por el derecho, la reglamentación de la liturgia corresponde dentro de los límites establecidos por la ley a las
asambleas territoriales de los obispos legítimamente constituidas. Es lo que hoy conocemos como las conferencias episcopales, que son las encargadas de regir las acciones pastorales, los modos, las formas como se deben practicar y celebrar los sacramentos, dependiendo de los tiempos litúrgicos, de celebraciones específicas o particulares. Luego dice: nadie, aunque sea sacerdote, puede añadir, quitar o cambiar cosa alguna por iniciativa propia en la estructura de los elementos litúrgicos. Este tercer punto, digamos que se ha mantenido, aunque últimamente se ha venido también como desconfigurando, desfigurando un poco, debido como a ese afán, como yo lo decía en otro audio, como de proselitismo, de tratar de encajar a la gente, de que la gente se sienta bien, o bueno, no sé por qué razones, y eso ha hecho que la liturgia pues tome de pronto como otros rumbos, otros caminos, e incluso las mismas celebraciones sacramentales se le empiezan a añadir una serie de gestos o de simbologías que a la hora de la verdad lo único que hacen es dañar la esencia del sacramento y distraen del propósito legítimo de la celebración del sacramento. Por eso debemos nosotros como fieles buscar que la vivencia de los sacramentos sea una vivencia que sea inalterada y que nosotros mismos también nos pongamos en ese acto de buscar que la experiencia sacramental sea fiel como la hemos recibido desde nuestra tradición apostólica. Finalmente, el Papa Pío XII, cuando él promulga la Constitución Apostólica Sacramentum Ordinis, propone como norma de hecho que la Iglesia tiene potestad sobre la materia y la forma de los sacramentos. Esto tiene mucho que ver con el cuarto punto de interpretación que hablaba anteriormente, donde entendiendo que si bien Jesucristo instituyó los sacramentos, la Iglesia tiene un poco de autonomía en modificar la materia y la forma, porque de no haber sido así, pues hoy tendríamos todo lo que Jesús hubiera instituido por norma y por regla desde el comienzo, y pues nosotros sabemos que este tipo de formas no se dieron. O al menos históricamente no hay como un claro elemento donde dice, por ejemplo, que en el matrimonio se utilice tal y tal signo, tal y tal sacramental, o en la unción de los enfermos, o en la ordenación sacerdotal, o en el bautismo. Entonces, al ver esta situación, se entiende o se sobreentiende que la materia y la forma, es decir, las palabras y los elementos de los sacramentos pueden ser modificados de acuerdo a las circunstancias pastorales y a las circunstancias de la época, mas el rito debe permanecer siempre inalterado porque está dentro de la legislación litúrgica, y la Iglesia pues sigue siendo custodia y defensora de esta misma tradición. Separándonos un poquito de, digamos, estos argumentos históricos que alumbran y ayudan como a darle como más cuerpo y forma a esta teología sacramental, pues nos dirigimos ya un poco a lo que sería la espiritualidad, como la mística propia de los sacramentos, que esto nos puede ayudar en nuestra vivencia de fe, en nuestra práctica cristiana, en nuestra formación personal. Debemos decir que ya en el Concilio Vaticano II, cuando nosotros entramos a leer los documentos de la Iglesia, de este Santo Sínodo, la formulación que hay sobre la Iglesia pues nos ayuda a comprender a tener una visión mucho más amplia
de lo que son los sacramentos. En algún audio ya había tratado como de explicar cómo la Iglesia es sacramento universal de salvación, es sacramento de unidad. Entonces pues trataré como de ir un poquito más allá para darle mucho más cuerpo y forma a nuestra eclesiología, que si nosotros entendiéramos mejor la vivencia de nosotros como iglesia, seguramente también tendríamos una mejor calidad como cristianos. En la constitución dogmática del Lumen Gentium, nosotros entendemos que el sacramento de salvación predicado de la Iglesia es ella misma, porque nos enseña el Concilio Vaticano que la Iglesia es en Cristo como un sacramento o signo e instrumento de la unión íntima con Dios y de la unidad de todo el género humano. Esta definición nos lleva a nosotros a comprender el carácter escatológico de la Iglesia. Describe que Jesucristo, al resucitar, envió su Espíritu a sus discípulos y por medio de él constituyó su cuerpo, es decir, la Iglesia, como sacramento universal de salvación. De tal manera que lo primero que hay que reconocer es que el Concilio Vaticano II hace derivar desde Cristo la función sacramental de la Iglesia. Por eso, no dice de ella misma que es un sacramento, sino que es en Cristo como un sacramento. Se puede concluir que la Iglesia tiene una función sacramental a partir de Jesucristo, que es el sacramento por antonomasia, por ser el instrumento decisivo de la gracia redentora. En este sentido, porque la Iglesia no se reduce a ser una entidad intimista, sino visible, y ejerce una función mediadora en la redención del hombre, y es signo permanente de la presencia de Dios. Por eso se habla de la operación de la Iglesia como un sacramento. Acuérdense de lo que hablábamos nosotros en el primer o segundo audio cuando hablábamos de la acción operativa de la Iglesia y cómo nosotros, haciendo parte de la Iglesia, somos un signo visible también. Y esto se da porque en nosotros ejerce la fuerza del Espíritu Santo, y es en Cristo Jesús que nosotros nos hacemos como un sacramento, tanto la Iglesia como cuerpo místico, como institución y como acción propia del pueblo de Dios. Entonces, aquí ya nos vamos metiendo nosotros en aguas un poco más profundas, porque volvemos a insistir en lo que debe ser nuestra vocación. Con todo esto, cuando nosotros entonces entramos a nuestra, digamos, conclusión de esta teología sacramental, ¿qué es lo que vamos a ver? Que la Iglesia es una presencia permanente de la gracia definitiva de Cristo en el mundo. Y yo me atrevo a decir lo siguiente, que esto ha sido una enseñanza muy clara y propia de la Iglesia y que grandes teólogos, santos y papas la han mantenido, defendido y definido. Y es cuando Jesucristo instituyó la Iglesia, instituye inmediatamente los sacramentos. Es decir, los sacramentos vienen a ser como una extensión propia de la Iglesia. Es lo que los padres escolásticos van a decir y afirmar, que los sacramentos son la presencia real e histórica del triunfo escatológico de la misericordia de Dios en el mundo.
Es por la iglesia que los sacramentos presentan en un tiempo y espacio definidos la acción de Dios en el mundo. Sin los sacramentos no tendríamos iglesia. Sin iglesia no tendríamos sacramento. Por eso es importante que entendamos que los 7 sacramentos fueron instituidos por Jesucristo cuando Él instituyó la iglesia. Y por lo tanto, los sacramentos no son otra cosa que esos actos de la concreta autorrealización de la iglesia, en cuanto ella es sacramento universal y fundamental de salvación en el mundo. En otras palabras, los sacramentos son de derecho divino porque Cristo los instituye en la iglesia que es su esposa, que también es de derecho divino. Y cuando nosotros somos capaces de explorar esta realidad desde esta óptica, yo pienso que nuestra forma de ver, de entender y de practicar los sacramentos obligatoriamente tiene que cambiar. Porque si no, entonces, pues simple y sencillamente nos vamos a quedar con una idea o con un concepto, pero con la misma práctica sosa de siempre. Si nosotros nos entendemos así, quiere decir que Cristo, cuando me da a mí la gracia de ser parte de la iglesia, me hace también sacramento suyo de salvación. Y yo gozo de la acción salvadora de Cristo, porque es que es en la iglesia que se celebra la victoria pascual del Señor en medio de todos. Pues ojalá podamos nosotros seguir ahondando y profundizando en estos misterios para que Cristo se manifieste glorioso en nuestras acciones, en nuestra vida, y no seamos un cúmulo de desolaciones, sino más bien un argumento fiel de la misericordia y la bondad de Dios. Que todos ustedes sean colmados de la bendición de Dios.